Hola, buen día. Mi nombre es María Dolores Reyes, de la licenciatura de Archivonomía en la clase o en la materia de Archivo Histórico. Voy a dar unas recomendaciones para la organización de fondos documentales históricos no organizados, que es lo que tenemos ahorita en el hospital. Recomendamos esta clave para organizar estos fondos documentales con características históricas que aún no han sido organizadas con base a la experiencia de este nosocomio. Un fondo histórico no organizado representa pérdida de la memoria institucional, riesgos legales y vulneración de los derechos humanos de los pacientes o derechohabientes. Y se hacen ciertas recomendaciones fundamentales sustentadas ante la Ley General de Archivo y otras normatividades aplicables. Entre ellas encontramos, en mi investigación encontré 7 normatividades que nos están rigiendo. Entre ellas la número 1 es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige a cualquier mexicano. Y es la base de la Constitución, el derecho a la salud más la protección de datos. 2. La Ley General de Archivos. Esta es la protección de valoración y disposición de la baja documental. 3. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es la LGTAIP, que es el plazo de reserva y transparencia de cualquier documento. 4. La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que es la LGPD-PPSO, que es la protección de datos personales sensibles. 5. Los lineamientos del Archivo General de la Nación, que dictaminan y hacen las actas de baja y de transferencia secundaria. 6. La Ley de Archivos de la Ciudad de México, que es la LACDMX, y es el marco local y transparencia al archivo histórico. Y la 7, que es la Ley General de Salud más la NOM-004-SSA 3-2012, que son los estándares técnicos del expediente clínico. También hay que tener a la mano, para cuando empecemos a hacer toda esta información, los instrumentos. Los instrumentos es el Cuadro General de Clasificación Archivística, que es la CGCA, que nos indican las series y los fondos. Nosotros en el hospital nos dan o nos dieron la guía simple de archivos. Nos regimos con esta guía para nosotros poner la sección, la subsección y la serie documental. Ahí vienen incluidos los códigos, la serie documental y la descripción básica. Esta es la que a nosotros no nos proporcionan. No sé si se vea, pero esta es nuestra guía para dar de baja o hacer la transferencia primaria para poder seguir con el proceso. También el otro instrumento que necesitamos es el catálogo de disposición documental, que es el CADIDO. Este nos define los plazos de conservación y destino final. A nosotros nos proporcionan que aquí es donde nos basamos para pues para dar de baja y ver si su valor documental es legal, si es contable, fiscal, si es clínico, si es administrativo, el tiempo de guarda que nosotros tenemos por archivo de trámite y por archivo de concentración. Y también viene en otra sección el destino, que si es una baja o es un archivo histórico. También tenemos el valor de la información, si es reservado o es confidencial, y al final tenemos el plazo de la reserva, que se llena en el formato, que sería el tercer instrumento, que es la guía del inventario, que es la herramienta que nos sirve para este control.
Aquí en el hospital utilizamos el inventario general por expediente, que esta es nuestra base para poder llenarlo, como también el inventario general de transferencia primaria, que también es esencial, y también el inventario de baja, con todos los expedientes que tienen que ir enumerados consecutivamente y con sus cajas respectivamente enumeradas. Hay que recordar que estos instrumentos son obligatorios según ante la Ley General de Archivo. Sin ellos, la organización sería arbitraria y no se garantiza la preservación de un valor histórico. La situación actual y el diagnóstico de los expedientes que tenemos ahí, que son legalmente son del 2016 y hasta el 2020. Recordemos que todo es por apertura. El archivo clínico del hospital resguarda todos esos expedientes, que aproximadamente son como 140,000 expedientes que tenemos ahí que no se han, la verdad, trabajado, ¿no? Y de acuerdo al cabildo del instituto, esos expedientes datan de 6 a 15 años, porque muchos expedientes, por ejemplo, que tenemos del 2016, tal vez no se aperturaron en el 2016, se aperturaron mucho antes. ¿Qué les gustaría? 2014, pero como el paciente o el derechohabiente ha seguido viniendo a consultas, se queda 14, sigue funcionando en el 15, en el 16, sigue viniendo al servicio médico, en el 17 igual, pero por X motivo personal del paciente o derechohabiente, deja de venir. Puede dejar de venir porque se cambió de zona laboral y ya no le correspondemos, o se cambió de estado, o se pensionó y se fue a su pueblo, o se fue a vivir a otro espacio y ya no, o sea, aquí ya no nos avisan a nosotros, no tenemos ese control. Entonces, ese expediente pues ya se quedó en el 2017 y eso para nosotros son pacientes subsecuentes, ¿ok? Entonces, se queda en el 2017, ahí se queda, y hasta que se dé de baja ese expediente, hasta ahí se queda en el 2017, pero lo que a nosotros nos importa es su apertura, que por ejemplo fue en el 2014, pero hasta el 2017, aunque no haya cumplido los 5 años que dice la normatividad, ahí se queda hasta que pasen los 5 años y se dé de baja. Entonces, pues se hace todo eso en el archivo de trámite para poderlo dar de baja y y que se encuentre, o deberían estar en el proceso ya de ese cierre de ese ciclo vital, en el archivo de concentración, y para poder seguir su proceso, se podría decir, de disposición documental para definir su destino final, que sería, si no hay ningún problema legal, tendría que ser pues la transferencia primaria y ya de ahí la baja. La propuesta de planeación estratégica para el plan de trabajo es: número 1, preparación y diagnóstico. Dentro de la preparación se le tiene que avisar a nuestras autoridades, que es el director y la subdirectora médica y la administrativa. Ellos tienen que hacer un oficio que va directamente a la delegación del archivo, a la delegación oriente del archivo de concentración. Ellos ya nos dan la autorización, hacemos damos constatar cuántos expedientes de tal año se van a tener que dar de baja. Esto ya sería la segunda fase, que es la revisión y depuración física. ¿Qué es esto? Es clasificar todos los expedientes por año y por orden alfabético.
Revisar cada expediente, que no tenga hojas sueltas, que no tenga ningún daño, que no tenga grapas, que no tenga clips, que no tenga post-it, que las radiografías estén en buen estado, las hojas que están mal perforadas, resanarlas con Durex para poderlas perforar nuevamente y se puedan llevar ese expediente bien. Después de todo eso, checamos nuevamente en la hoja frontal, que es donde viene la fecha y la hora con que se aperturó ese expediente y quién lo aperturó, obviamente. Y lo que hacemos es solamente en la parte frontal de la carpeta, en la parte inferior de esa carpeta ponemos la fecha de apertura, ¿ok? Y ya nos damos idea que no se vayan otros expedientes de otros años, que nos regresa, el archivo de concentración general nos regresa todas nuestras cajas. Y revisan una por una, me consta. Entonces seguimos con el proceso, hacemos todo eso, los ponemos en las cajas en orden alfabético de la A a la Z. Aquí no nos interesa aún, pero también tenemos que revisar que ese expediente, hay expedientes que tienen luego oficios que son jurídicos o legales, o que tuvieron algún problema en licencias médicas, y licencias médicas hace el reporte respectivamente y nos pone o coloca una copia del ese reporte. Esos expedientes que tienen reportes, ya hicimos un criterio, que esos expedientes son posibles con valor histórico o legal, porque antes no se tenía esa parte, ¿no?, de la transferencia secundaria. Entonces se optó el criterio de los pacientes que hayan sido asesinados, que hayan tenido un valor o evidencia violenta, pacientes acuchillados, también que son víctimas de violencia, violaciones, también pusimos nacimientos de menores de edad, por X circunstancias que se hayan suscitado, porque económicamente tiene un costo. Entonces, luego vienen las demandas. Que hayan médicos que hayan tenido demandas por iatrogenias médicas, también se separó. La mala praxis, que esté documentada, eso para nosotros es importante, porque hay mala praxis que no está documentada y no tenemos o no tiene la institución cómo ayudarse o cómo respaldar esa acusación. El exceso de licencias médicas, que esto es nuevo, que ahorita ya cada dependencia está pidiendo una valoración de todos esos trabajadores que no que tienen exceso de licencias, no nos están pidiendo el expediente para situaciones legales. Y obviamente sí es a todos los pacientes que no son derechohabientes, y son los más problemáticos, la verdad, porque son los que más demandan, porque no se les dio un servicio o no se les atendió según ellos, como ellos quisieran la atención cuando no son derechohabientes, y se les hace firmar carta compromiso para que paguen la instancia o toda su situación en el hospital. Ese fue el criterio que tomamos para hacer nuestro valor histórico, porque son expedientes que, por ejemplo, tuvieron un agravio en el 2015 y por X circunstancias o
lo necesita la PGJ para ver si era cierto lo que le pasó a esa persona después de tantos años, porque ya nos ha pasado después de tantos años, y ya hay que buscar el expediente entre todos los normales, se podría decir, y pues sí sí se lleva un buen tiempo. Entonces por eso se hizo ahorita pues ese paréntesis para ya tener todos esos expedientes en un solo lugar, en un resguardo donde donde tiene la jefa de archivo, el resguardo en su oficina para tener esos expedientes ahora sí como que especiales y no se anden prestando a cualquier médico o a cualquier servicio o a los mismos trabajadores, porque pues a veces hacen mal uso de esa información. Solamente se le da a la jefa de atención al derechohabiente, al director y a la subdirectora médica, para que ellos se hagan responsables de esos expedientes. Ahora, los otros expedientes, que sería la cuarta fase, que es la valoración o transferencia primaria, según aplicado el CADIDO, pues ya sabemos cómo identificar el plazo de prescripción médica y legal con todos sus códigos que tenemos. Entonces, todos esos que ya son transferencia primaria siguen el proceso, que es buscar en nuestro sistema, que es el sistema de archivo clínico. Toda esa información lo tenemos en ese programa. En ese programa metemos o el RFC o el número de expediente o el nombre completo del paciente, que es el nombre de ese expediente. Nos sale toda su información de ese derechohabiente, y cuando tenemos esa información tenemos una ventanita que nos dice qué es lo que queremos hacer. Entonces generalmente lo que ponemos, como ya van a ser futuras bajas, lo ponemos en transferencia primaria. Esa transferencia primaria ya sale en la primera ventana cuando hacemos una búsqueda, y ya después de ahí colocamos el número de folio que le corresponde, ¿ok? Porque podemos utilizar el folio, o así está programado más bien el sistema, por apellidos, porque así no los están exigiendo ahorita, que nos están, para no tener ya tanto rezago, la verdad, ya que sea por número, por apellidos, perdón, no por fecha como debería de ser, porque sería de la fecha desde el 1 de enero al 31 de diciembre de ese año. Eso yo creo que lo vamos a hacer ya después del 2020, que ya nos van a exigir que estén en orden todos los expedientes, pero por lo mientras ahorita no los están aceptando así, el archivo de concentración general del ISSSTE. Entonces metemos toda esa información en nuestra base de datos. Ya que se tiene esa información, tenemos a una excelente persona que nos está ayudando en la computadora, más que nada para hacer el programa. Y ya que toda esa información salga impresa con el formato que nos corresponde llenar, que es el inventario general de transferencia primaria. Entonces nos empieza a salir toda esa información, y lo único que ya hacemos es en el archivo, porque ya hacen eso, nuestros compañeros nos llevan todas las cajas al archivo de concentración. De ese archivo de concentración, nosotras, porque ahí es donde estoy laborando ahorita en el archivo de concentración, lo que hacemos es revisar, porque así nos revisa allá en el archivo de concentración general del ISSSTE, uno por uno, que coincida el inventario con el expediente tangible, el número, porque tienen que ir foliados con el número consecutivo,
y ver que ese número consecutivo vengan las puras A's y no se vaya de colado una J o una K. Ahí sí ya no. Y quedamos con ellos porque también se dan de baja las defunciones. Esas defunciones las dejamos hasta el final de las A o de las B o de las C. También van foliadas, pero ahí sí pedimos el apoyo a vigencia de derecho, que es la parte legal del ISSSTE, para que nos den la constancia de vigencia. Ahí sí tenemos, porque hay muchos defunciones que por desgracia no sabemos si se perdió la hoja de defunción o o las notas de la defunción o hay otro documento que también la constancia de relaciones públicas de la defunción, hay veces que no tienen nada, la verdad. Entonces ahí pedimos el apoyo del Servicio de Vigencia de Derechos para que nos impriman esa hoja y que diga ahí finado, porque esa es la palabra que se utiliza, o que sí se utiliza cuando la persona o el trabajador, derechohabiente, o paciente, porque puede también ser un familiar, ya es por fallecimiento. Entonces se coloca esa y para nosotros poderlos identificar se les pone en el lomo un diurex en color negro, que para nosotros obviamente es una defunción con certificada o con la vigencia. Ya no nos metemos a más o a más problemas, porque ya teniendo nosotros la acta de defunción o la constancia de la vigencia, generalmente la constancia de la vigencia son gente de diálisis y hemodiálisis que fallecen pero no van al hospital, fallecen en su casa y consiguen el certificado de defunción en otro lugar, o son gente que ya se fueron a otros estados con familiares o deciden ir a radicar a otro lugar. Y pues nosotros, el expediente se queda ahí hasta que se dé la baja, y el único modo legal de darlo de baja por defunción es con esos dos documentos. Eso es lo que se hace para darlos de baja por transferencia primaria. Y para la transferencia secundaria, como ya había mencionado, pues seguimos en resguardo por cualquier situación legal que tengamos, pero también las defunciones. Hemos tenido casos donde las defunciones ya pasaron años atrás y los familiares, por un pleito legal de una casa o terrenos o lo que sea, llega la demanda y a veces el CEO nos pide el expediente del difunto para saber realmente de qué falleció, si no fue un asesinato, un suicidio o lo que haya sido, ¿no? Y ya pues también hay que resguardarlos y se resguardan junto con los demás hasta que se den de baja. Nosotros pusimos un periodo de 30 años. El motivo fue porque ya después nos dimos cuenta que teníamos muchos expedientes así. Ya habían fallecido la mayoría. Por desgracia, el COVID, ahorita mucha gente falleció y se le pidió a jurídico que si había algún problema legal y nos dijeron que no. Se habló con el comité de archivo y nos dijeron no, está bien, a 30 años. Y ese es el límite que se está poniendo ahorita para todos esos. Pero si tenemos un expediente que el año pasado, por X circunstancia, pidieron una certificación o algo si hay movimiento con ese expediente, así pueden pasar los 30 años, se sigue utilizando por X circunstancia, se seguirá guardando, resguardando hasta que ya no se vuelva a utilizar, porque ese es el límite que nos pusieron, que 2 años
no se utilice ese expediente para poderlo dar de baja. 5. La quinta fase, que es la ejecución de la baja de la transferencia primaria o la transferencia histórica. Nosotros llegamos nada más en el hospital, o lo que nos corresponde hacer sería llegar hasta el documento de la fase, o más bien hacer el inventario de transferencia primaria. Y esta vez se dieron de baja varios que ya tenían mucho tiempo y se van a manejar como transferencia secundaria, que es el archivo histórico. Se hace el dictamen o se gestiona el dictamen. Eso realmente no lo hacemos nosotros. Yo lo vi como lo hacía el archivo de concentración de la región Oriente, porque me permitieron entrar. Se hace la gestión del dictamen, se llena un documento, el motivo, las cajas, como lo implica la ley que se debe de dar de baja. De ahí se hace la acta de baja hacia el AGN. Toda esa información se integra en una acta de notificación oficial. Todas esas cajas, el ejemplo que doy fue el 2014, que fue el primero que dimos de baja, junto con el histórico. Llevamos todas esas 108 cajas al archivo de concentración nacional del ISSSTE, que está en San Fernando. Ahí los compañeros revisan uno por uno de los expedientes. Se dividen las cajas entre 4 personas y ahí los revisan uno por uno junto con el inventario en mano. Y uno le dice el nombre y el número consecutivo o el número de folio que tienen que coincidir, y así se van. La verdad, tienen mucha agilidad, son muy rápidos. O sea, rápidos refiriéndome que tardáramos 4 horas y nos dijeron que fue ya tomaron, ya tienen callo en eso. Y empiezan a revisar. Nada más eso es lo que ellos revisan. Se ponen una tarima, todas las cajas, se emplayan todas, certifican ellos que sí son los expedientes, que sí son los expedientes de tanto de trámite primario como los de históricos, que es el secundario. Esos se ponen en cajas diferentes porque se ponen otra etiqueta afuera de las cajas. Las cajas tienen que ir etiquetadas con la información, la procedencia, el servicio y el año que se está dando de baja. Y también se tiene que poner el fondo, la serie, y nos dan una clave ellos y la clave que corresponde. Ya se da todo eso. De ahí pasamos a la oficina del jefe, del licenciado, que es el jefe del archivo de concentración del ISSSTE. Nos empieza a explicar el procedimiento que ellos van a hacer. En menos, yo sí estoy asombrada ahí, porque en menos de 15 minutos nos dijo él: ok, este fue su tarima. Su tarima es G15 diagonal 45 diagonal 2014. Yo pregunté qué era eso y me dijeron: ok, estás en el andamio 15, ese es el lugar 400 y tantos, el donde corresponde. Entonces ya está todo hecho, y eso ustedes entregaron en lo que llegaron aquí. Los compañeros ya hicieron esa información, y con la información que nosotros damos, o en el inventario general, en la parte superior derecha, nos dan un número de trámite,
y otro número que es el que les acabo de mencionar. Todas esas hojas están selladas con ese número que nos proporcionaron y foliados que nosotros dimos. Y ya después de 15 días nos dan una hoja. Esto sucede tanto en el trámite primario y en el secundario, porque fueron en los dos. En un solo oficio nos informaron que todos los expedientes, algunos no, porque consideraron que estaban contaminados, que dijeron, nosotros apartamos esos expedientes porque pueden tener sangre, productos químicos que se les haya caído a las enfermeras o médicos o no sé quién, o fluidos, se separan y se da el aviso. Todos esos expedientes se fueron a quemar, y los que no, en el mismo folio nos dijeron, en el mismo oficio nos dijeron que fueron reciclados para libros de la SEP, que es la nueva ley para que todo se recicle. Eso es todo el proceso que yo vi y que seguí para darla ya de baja. Pues eso es todo lo que se hizo con el respecto al control de seguimiento. Ya después, con el tiempo, en la página del ISSSTE nos dimos cuenta que fue publicado el dictamen, la acta de baja y y el inventario, porque hay parte del inventario que también me di cuenta de eso. Y fue lo único que se hizo, o que yo vi en su momento para hacer. Entonces, pues muchas gracias. Esto es lo que nosotros, porque somos un equipo, realizamos en el archivo clínico del Hospital José María Morelos y Pavón. Gracias.